2022 he estado en diferentes áreas, en marketing, en ICX, en MXP. Entonces, siempre he estado como que más o menos por ahí entre estratégicas y ICX. Y bueno, un dato random mío es que amo mucho el fútbol, o sea, soy la loca así de fútbol. Amo demasiado. Me gusta ser muy hincha, entonces, por ahí ya, bueno. Así que, a ver, el tema de hoy va a ser mucho de cómo gestionamos la cultura. Y quiero mucho de que participemos, o sea, de que no solo sea yo hablando solita así como loquita, sino que estemos mucho como que tal vez conversando entre nosotros, ¿vale? Entonces, primero les quería preguntar algo. Si ustedes tuvieran que describir la cultura de ISEC en 3 palabras, ¿cuáles serían? Ahí no sé quién, ya. A ver, Roosevelt. A ver, yo creo que una de las palabras sería baile. ¿Ya? ¿Por qué? A ver. Porque en cada reunión o encuentro que tenemos, siempre hacemos roll call, bailamos roll call, y no importa qué idioma tengas o de qué entidad vengas, pues vamos a bailar todos juntos y nos vamos a entender a través del baile. Uh-huh. Ya, me encanta. ¿Era alguien más? Una personita más. Sari, no sé. Sari, María o Caro. Ahí, alguien. Ya, a ver. Bueno, entonces seguimos. O sea, sí, la cultura mucho en ISEC se refleja por diferentes comportamientos que podemos tener. Por ejemplo, ahí Roosevelt decía mucho que era una de las cosas el baile, porque siempre estamos como que en movimiento. Así que, súper checo en eso. Nos vamos a explicar un poco de qué es la cultura en sí. O sea, la cultura, si la definimos, se divide en 4 cosas. Pensamientos, actitudes, valores y acciones. Y estas van relacionadas en sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos el pensamiento de que podemos hacerlo todo, de que somos capaces de hacer un montón de cosas, pues vamos a tener una actitud positiva. Y eso se relaciona con el valor de la excelencia. ¿Y qué acciones vamos a tener? Pues tal vez vamos a ser más productivos, vamos a ser más responsables, etc. Entonces, la cultura son muchos de tener pensamientos, actitudes, valores que conllevan a una acción como tal. Y, a ver, ¿cómo transmitimos la cultura? Pues básicamente la transmitimos en 4 cosas. En materiales, en símbolos, en conductas o en estructura. Con el tema de materiales, pues tenemos mucho nuestro equipo físico, o sea, nosotros mismos como tal. Tenemos recursos físicos, como por ejemplo podemos transmitir nuestra cultura a través de nuestros polos, de nuestra vestimenta, de banderolas que podemos tener, o sea, que son recursos físicos, o a través de la tecnología podemos usar las redes sociales para transmitir también nuestra cultura. Símbolos, pues mucho es el tema de la historia, la tradición que tenemos, las figuras que tenemos, como por ejemplo la tradición de los roll calls, o el tema de que tenemos de decir hey, ISEC, muchos símbolos, cosas que usamos netamente nosotros. Conducta, pues hay conductas muy específicas de nosotros, ya sea el lenguaje, el tema de comportamientos, el estilo de liderazgo de un ISECO que siempre es muy marcado, la motivación, el discurso, la forma de hablar. Hay conductas muy particulares, hay palabras muy particulares que solo los ISECOs entendemos. Cosas súper simples como simplemente la terminología MXP, o sea, si vas por otro lado y te dicen MXP, gente que no es ISEC no te la entiende. Entonces son cosas particulares que nos diferencian a la gente de ISEC con el resto. Y luego a nivel estructural también transmitimos la cultura, pues a través de políticas, de compendio, de los valores establecidos. Por ejemplo, ISEC tiene 6 valores como tal, cada comité también tiene sus propios valores. Esto conlleva a tener procedimientos o una misión o visión que tenemos ya sea a nivel local o a nivel nacional. Entonces vamos a hablar ahora un poco de la cultura en sí y las esferas que se transmiten. A nivel cultural tenemos 3 esferas que son los que englobamos, así lo manejamos dentro de ISEC. La primera esfera es Identity, que evalúa mucho el cómo nos identificamos tanto con ISEC, con nuestro comité y con el área en el que estamos. Por ejemplo, ustedes cómo se identifican con ISEC en Costa Rica, con el comité en el que están y en su caso con MXP. ¿A través de qué? A través de comportamientos, de valores, de una identidad como tal que tienen. Y es más que todo sentir o tener un sentido de pertenencia, de que forman parte de un lugar. Entonces,
¿A través de qué? Por ejemplo, lo que decíamos mucho son símbolos, tradiciones, los logos que tenemos, el logo de IESEC, el logo de su comité de ustedes, los colores, qué colores le referencia, los roll calls que nos decía mucho Roosevelt, cosas particulares que solo tenemos los IESECos, como el tema de hacer una asamblea como tal, que son muy particulares de IESEC, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado tenemos team building, que son los comportamientos, los valores, el tema de la mascota. Ustedes tienen una mascota particular, entonces no es solamente el hecho de tener una mascota como tal, sino por qué nos identificamos con esa mascota, el tema de hacer poses, los congresos que nos construyen también a nivel nacional, a nivel local. Y el último punto de identity es el icon. ¿Cómo nos identificamos? Mediante la comunicación. Para eso también hay un procedimiento, hay diferentes canales de comunicación, ya sea correo, WhatsApp e Instagram. Entonces, puede ser ahí una pregunta abierta. A nivel de identidad, ¿cómo ustedes se están identificando con IESET? ¿Cómo se están identificando con su comité? ¿Y cómo se están identificando con MXP como tal? Ahí alguien, no sé, María, Nicole, Ruthbel. A ver, Ruthbel. Que yo voy a hablar para animar a las otras. Ya, me encanta. Siento que en AES de Costa Rica nos identificamos mucho con la cultura propia del país, que es el pura vida. No, bueno, en el caso de GAN, que es el ELSI que tenemos activo en Costa Rica, se identifica mucho con Coquito, que es su mascota. Y yo diría que con MXP, bueno, en el caso de nosotros del equipo nacional, hemos diseñado como un equipo basado con una mascota que es un monito. Entonces, a partir de eso sacamos muchas cositas, y cada que estamos hablando de la gestión, pues tenemos todo un pack de stickers de monitos con el que compartimos. Me encanta, excelente. O sea, tal cual como tú dices, me gusta mucho porque tú cuando lo cuentas con una emoción, que es que te estás identificando con esa cultura como tal. Es algo muy bueno. Algo que justamente comentaste es que ustedes usan el tema de stickers, esas cosas, para compartir su cultura. Y es algo muy bueno. La identidad se comparte mayormente, ¿por qué? Por el tema de comunicación interna. Entonces vamos a ver más o menos cómo es que vamos a gestionar todo ese tema de identidad a través de la comunicación interna como tal. Comunicación interna dentro de ahí, ¿cómo se llama? Pues se llama el icon. Entonces, vamos a ver cómo vamos a crear contenido a nivel de comunicación y no morir en el intento, ¿vale? Entonces, a nivel de contenido, pues podemos sacar contenido informativo, que son cosas que informan, qué es IESEC, qué áreas tenemos, qué VPs son los que están, etc. Pero también tenemos a nivel comunicativo, cuando, por ejemplo, sale una encuesta, cuando queremos que llenen algo específico, cuando va a haber una reunión presencial y queremos comunicarlo, o una reunión virtual, etcétera, pues vamos a usar también el sistema de comunicación. Pero hay que buscar un enganche para que la membresía pueda en realidad reconocerse y sentirse identificado con este icon. Entonces, lo bueno es, o lo ideal, es usar estas dos cosas, tanto el interés como los trends. El interés porque uno tiene que saber qué es lo que le interesa realmente a su membresía como tal, para poder darle eso. Voy a poner un ejemplo al aire. Supongamos que toda su membresía ama mucho el tema musical, ama mucho los géneros musicales, etc. Pero ustedes en su icon hablan mucho de cosas científicas, de news, de noticias, cosas así. A su membresía no le va a interesar. ¿Por qué? Porque no va acorde a sus gustos. Acá hay un tema. Sabemos que en un comité hay intereses muy variados. Entonces debemos adecuarnos a los intereses que ellos tienen. Tal vez un mes enfocarnos un icon muy musical, porque hay mucha gente que le gusta los musicales. Luego el otro mes enfocarnos un icon muy deportivo, porque sabemos que hay gente que le gusta lo deportivo, etc. Y por el lado de los trends, es mucho estar al tanto de las novedades que suceden o de los intereses que ellos tienen en su día a día para nosotros poder captar su atención de ellos, ¿vale? Por ejemplo, no sé, sale el estreno de una película súper importante y que todo el mundo está queriendo verla, pues usen ese anuncio de esa película para sacar contenido relacionado a eso, que sea llamativo para ellos. Ahora, ¿cómo crear contenido? Bueno, solo estoy dejando acá 3 tips súper sencillos que ahí me sirve un montón. Que uno es hacer la grilla de contenido. Deben planificar su mes a mes considerando todas las actividades que pasan en el comité.
Por ejemplo, si este mes tenemos lanzamiento a LCP o lanzamiento a full membresía o lanzamiento a un OSI como tal, consideren en su grilla de contenido para que no se les pase las fechas. Si este mes tal vez han tenido un congreso y tienen que sacar contenido del congreso, consideren en su grilla de contenido. Entonces, planifíquense ustedes mucho en su mes a mes para tener su grilla de contenido como tal, pero dejen espacios libres. ¿Por qué? Porque como MXP sabemos de que siempre saltan una que otras cosas en el momento y vamos a tener que ajustar esta grilla de contenido. Otro tip que les estoy dejando es que utilicen ya plantillas y apps, porque, como sabemos, MXP es un área que está corriendo con muchos procesos a la par. Entonces, a veces el detenernos a hacer cada cosa sí nos preocupa porque es una gestión de tiempo como tal. Entonces, hay que buscar optimizarlo. ¿Cómo? Pues a través de las plantillas o aplicaciones. ¿Qué es lo más fácil que tenemos? Pues creo que Canva o CapCut para hacer videos, pero así como esas, hay muchas otras aplicaciones que pueden servirles a ustedes. Simplemente en Google se ponen plantillas gratis y se empiezan a reemplazar datos. Y por último es el Batch Content. ¿Qué es Batch Content? Batch Content es que ustedes pueden tomarse un momento libre a hacer un grupo de contenido y así no estarlo haciendo día a día. Por ejemplo, si ustedes se planifican correctamente su grilla de contenido del mes de septiembre, los primeros días de septiembre pueden dejar casi todo el contenido ya sobrepuesto para que al momento del mes solamente se ponen unos datos principales y el contenido ya empieza a salir. Eso se llama batch content, hacer como un barrido de contenido de piezas, para que para ustedes sea más fácil luego estar publicando. Y bueno, por último es el tema de saber usar los canales correctamente. El tema de los correos, el tema del Instagram y el tema de WhatsApp. ¿Qué es lo que sucede mucho? Es que perdemos el uso de correos. Hay miembros en el comité que se olvidan de leer su correo como tal. Entonces es bueno tener estrategias tanto en Instagram o en WhatsApp para que usen su correo. Por ejemplo, en Instagram y WhatsApp se pueden mandar alertas de que se ha mandado un correo muy importante para que la gente vaya a ver el correo. Y en el correo a la par pueden dejar en una parte del correo, por ejemplo, si leyeron esto, manden al grupo de WhatsApp un sticker verde. Entonces ustedes van mapeando la gente que está leyendo realmente los correos como tal. Acá es mucho de ingeniárselas y usar estrategias para que puedan ustedes usar esto. Algo que también hago comúnmente es que, por ejemplo, cuando posteo algo en Instagram, lo aviso por WhatsApp para que vayan a darle likes, etc. Entonces, es mucho de conectar estos tres canales. Tips del icon en general, pues uno es adapten, no copien. Ustedes pueden ver muchas ideas en internet y guiarse de esas ideas, que es válido, pero traten de adaptarlo a IS, más no de copiarlo. Entonces, una idea puede funcionar muy bien afuera, pero no necesariamente en IS. Por eso todas las ideas que vean que quieran usarlas, adáptenlas, más no la copien. Segundo consejo, no saturen las redes sociales. Hay veces que en WhatsApp mandamos 5.000 anuncios en un día y la gente ya lo deja de ver porque se perdió en los anuncios y ya no sabe en qué parte está. Entonces, no saturemos las redes sociales, siempre consideremos calidad en lugar de cantidad en los contenidos que vamos a sacar. Cuidemos mucho nuestros horarios. De nada nos sirve sacar una pieza o un anuncio 3 de la mañana cuando nadie lo va a ver, o un domingo mediodía donde tal vez es un horario muy bajo según el flujo. Entonces, consideremos mucho ese tema de los horarios. Asegúrense de que su membresía conozca los canales de comunicación. No puede haber miembros que tal vez no lo sigan en Instagram, o no puede haber miembros que tal vez no reciban correos. Entonces, asegúrense mucho de que los miembros realmente estén conectando con los canales. Sean frescos y creativos, como ya dije, conozcan mucho su público, traten de darle lo que su público necesita. Y aquí algo muy importante, midan mucho su impacto a través de indicadores o a través de feedback. Algo que hacemos mucho en mi comité es que, por ejemplo, tenemos encuestas mensuales en las que nosotros incluimos preguntas acerca del icon, como qué es lo que más te gustó en este mes en el icon o qué te gustaría ver en el icon. Y los chicos realmente piden su contenido en el icon. También cuando ellos nos brindan contenido que subir, los premiamos a través de puntos en sus rewards. Entonces es mucho ver el tema de conectar eso para que ellos sean partícipes y realmente sientan que es un icon de ellos. Ahí recuerden mucho, si bien el icon lo maneja MXP, tenemos que tratar de que el icon sea del comité más, no de MXP nada más. Y cuiden mucho el tema de los indicadores para ver si realmente la gente está leyendo el icon.
El aspecto visual no lo descuiden porque es el attraction que entra por los ojos. Y también algo que sirve mucho es usar en sus contenidos un CTA. ¿Qué es CTA? CTA es un call to action. Significa que el contenido tiene que llegar a un fin. Por ejemplo, si estamos anunciando que hay un OUCI Congreso, pues ciérralo con una pregunta como, por ejemplo, ¿cuándo aplicas? ¿O y tú qué esperas para aplicar? No solamente anunciemos o comuniquemos o informemos cosas, sino que hay que llevarlos a los lectores, que en este caso son los miembros, a un call to action como tal. Entonces, bueno, eso es todo por la primera esfera. Ahora, por la segunda esfera de la cultura ya es más growth, que es el tema de crecimiento. ¿Cómo es que hacemos que nuestra membresía crezca dentro de IESEC y también fuera de IESEC? Porque IESEC en realidad desarrolla habilidades blandas para las personas dentro y fuera de la organización como tal. Entonces, aquí consideramos 3 pilares importantes. Uno es tener objetivos con propósito. Para eso es muy importante descubrir cuál es el propósito de nuestra membresía a través de one-to-one. Y en base al propósito que tienen ellos de forma individual, es construir un objetivo a nivel grupal para poder alinearlo. Porque de nada sirve que el miembro conozca su objetivo de equipo si es que no se identifica con eso. Entonces es muy importante tratar de que el miembro conecte con el objetivo de su área. Reevaluar también esos objetivos en cada Q, porque los objetivos van variando. Lo que un miembro quiso en marzo no es lo mismo que un miembro quiere ahorita lograr. ¿Y a través de qué hacemos esto? Pues a través de dinámicas o de Elite Space. Esta parte en realidad es muy importante porque supongamos que el objetivo de GX es venderle a una persona una pasantía o un voluntariado, pero su objetivo de vida de él no tiene relación a eso y su objetivo de vida es que quiere ser creativo. Entonces, ¿cómo lo relacionas con eso? Así que es muy importante saber cuál es el objetivo de cada uno de ellos para tratar de relacionarlo de una u otra manera. Luego también tenemos toda la parte del core de valores como tal. A la membresía hay que implantarle una cultura de crecimiento. Por ejemplo, el asistir a los espacios, el prender su cámara, el ser participativos, etc. Entonces, hay que educar mucho a la membresía en esos aspectos mínimos que en realidad terminan marcando la diferencia con respecto a su crecimiento. Y por último, el plan de desarrollo como tal. Es muy importante, como MXP, nosotros garantizar que la membresía tenga one-to-ones con sus líderes. ¿Por qué? Porque son los líderes quienes les van a estar guiando a ellos en cumplir su propósito como tal y en conocerlos. Así que por este lado de MXP es mucho el tema del traqueo de sus one-to-one para poder fomentar esta parte. Y la tercera esfera como tal, pues tenemos mucho el tema de Healthy. El Healthy es más el tema de bienestar y desarrollo, cómo es que fomentamos que IESEC sea un ambiente seguro. Y acá suelto mucho una pregunta de, ¿ustedes sienten que IESEC o su comité como tal, o IESEC en Costa Rica, es un lugar seguro para ustedes? Ya, Rudolf me dice que sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sienten que es un lugar seguro? Yo soy la única que ha hablado en toda la sesión. Me hacen el Me favor. encanta, Estrellita, para ti. Ahí María quiere hablar también. Yo quiero escuchar mi membresía. Bueno, yo pienso que sí, principalmente en mi caso siento que como las personas que ahorita nos están como guiando, siempre han sido como amables, pero también pues diciéndonos qué hay que hacer, entonces como que genera como una confianza bonita, una comodidad de saber que uno puede preguntar y que también puede equivocarse, pero que lo van a ayudar pues, a mejorar. Entonces, para mí es como ahorita lo que más resalta y lo que más me gusta. Me encanta. Listo. Todos nosotros que estamos en MXP y seguimos en el comité es porque hemos sentido en un momento que ahí sería nuestro lugar seguro. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacemos para que el resto del comité sienta lo mismo? Pues, entre muchas cosas que hay por hacer, las he dividido en 3 aspectos. El primero es mucho hablar por el bienestar de la membresía. ¿Vale? El miembro, a nivel IESEC, hay 2 términos que tiene que ser efectivo y festivo. ¿Cuál es la diferencia? Festivo es que el miembro como tal, se me cayó el celular. Festivo es que el miembro como tal tenga una experiencia buena, que se sienta bien, que sienta que es un lugar seguro, que disfrute cada cosa que hace. Efectivo como tal
es que aporta el comité en metas operativas. Entonces, ¿cómo hacemos que ISEC sea su lugar seguro? Pues que mantenga ese equilibrio entre su experiencia y entre el cumplimiento de sus metas. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros estemos velando solamente la parte divertida, por así decirlo, del comité, es decir, los juegos, las dinámicas, las interacciones, porque si no cumplen su meta operativa, al fin y al cabo las personas no se van a sentir productivas como tal ni útiles. Entonces, es mantener mucho ese equilibrio. Luego yo puse también el tema del plan de beneficios. ¿Qué beneficios le damos nosotros como parte de ISEC a la membresía? Y acá lanzo mi pregunta. ¿Ustedes qué beneficios sienten que le da ISEC? Aquí voy yo. Yo siento que, por ejemplo, parte del beneficio es la oportunidad de equivocarme, de salir de mi zona de confort y al mismo tiempo de desarrollar el liderazgo en el proceso. Es como, vengo a este lugar para poner en práctica todo lo que he escuchado de liderazgo y aprenderlo de verdad, no solamente como teoría. Uh-huh. Exacto, es mucho el desarrollo del liderazgo, el crecimiento profesional, el experimentar sabiendo que si nos equivocamos vamos a aprender. Entonces, eso también tenemos que transmitirlo a la membresía. Algo que, por ejemplo, en mi comité tenemos es que somos 78 en mi comité. ¿Ya? Exacto. Y a lo largo del semestre hacemos que los 78 como mínimo de un espacio de liderazgo, ya sea en una reunión de área o en una reunión del comité. Entonces, es la meta y cultura que ponemos porque es como mínimo tienen que dar uno, ¿vale? Desde lo más chiquito. Y hacemos cosas que ellos mismos salgan de su zona de confort. Por ejemplo, yo tengo mi icon, es una chica muy buena a nivel de diseño y fotografía, pero es muy tímida, muy tímida, le cuesta hablar. Pero la agarré por el punto de que le gusta el tema de fotografía. Entonces, en un congreso, le puse un espacio de que nos enseñe a cómo tomar fotografías a todos. ¿Para qué? Para poder subir el contenido de la experiencia de ISEC en nuestras redes sociales. Entonces, relacioné algo de que a ella le gustaba para que salga de su zona de confort y pueda dar un espacio de liderazgo, pero a la vez también ayudaba a promover, no sé, ISEC Member. Entonces, es la forma de relacionar lo que a ellos les gusta con algo que los permita salir de su zona de confort, como decían ustedes mismos, y a la par aportar en alguno de los programas del comité. Con temas de bienestar, pues también involucra mucho los procedimientos que tiene el comité como tal, los códigos de ética que tienen. Es importante que tengan sus comportamientos bien marcados y sepan los procedimientos que hacer. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué pasa si un miembro se acerca a ustedes a decirles o comentarles que ha habido una falta de respeto? Que lo han insultado o le han gritado o, no sé, le han puesto un apodo horrible o se ha sentido discriminado. ¿Qué harían ustedes en ese momento? Me encanta Ruth. Entonces, Cero tolerancia. Cero tolerancia, se me va. Ya, entonces voy mucho a eso. Ustedes tienen que tener marcados sus procedimientos de qué van a hacer cuando hayan estas faltas de respeto, estas acciones. Algo que pueden hacer es calificar sus acciones desde las leves, las medianas y las graves para saber qué sanciones colocar. Y ustedes sería bueno que se lo transmitan a su membresía desde un inicio, para que su membresía sepa qué cosas se permiten dentro de ISEC, qué derechos tienen, pero también qué cosas no se permiten dentro de ISEC y qué deberes tienen. Y qué sanciones ustedes colocan ante eso. Por ejemplo, algo que nosotros manejamos mucho son los llamados de atención. Y cuando acumulan ciertos llamados de atención, pues pasan a ser un miembro en alerta y un miembro de alerta en realidad se puede retirar del comité. Algo que me pasó, por ejemplo, hace poco, es que tuve una VP que se acercó a mí y me dijo, mi piel va 5 días sin contestarme, ¿qué hago? Pues eso es un llamado de atención, porque nosotros tenemos un compendio que dice que si una persona no le contesta a su líder más de 48 horas, es un llamado de atención. Entonces la membresía ya lo conoce, ¿por qué? Porque desde un inicio los hemos educado diciéndoles qué cosas en ISEC debe hacer y qué cosas no debe hacer. Y se le envió un llamado de atención. Y ahora la vieron, es la persona más activa que está participando en todos los NEG. Es así como Roosevelt, que no para de hablar en los NEG, así que está participando. Entonces, es mucho de saber alinear eso también con su membresía. De ahí también tenemos el lado del rewards. Pero el rewards
lo voy a tocar en un puntito aparte en el siguiente, así que lo vamos a dejar por un momento. Y el último es mucho mapear el liderazgo efectivo. Que yo tuve llamada de atención, dice Ruth. Es mucho mapear el tema del liderazgo efectivo como tal. Ustedes tienen que ser que ellos no solo sean líderes sueltos sin propósito, sino que tengan un propósito tanto dentro como fuera de IESEC. Dentro de IESEC, ¿a través de qué? A través de su carrera IESEC. Algo que deben hacer mucho es ustedes ser coach de la membresía, mostrarles cuál es el recorrido de su carrera IESEC que pueden tener, porque ellos no solo pueden quedarse siendo miembros, tienen para aplicar a TLs, tienen para aplicar a VPs, a CPs, hacer ESTs, OCs y un millón de roles que hay dentro de IESEC que ustedes los conocen. Entonces, sean muchos subcoach de ellos y apóyenlos y oriéntenlos. Acá hay dos cosas diferentes. Una cosa es presionarles a ellos a que apliquen algo y otra cosa es motivarlos a que apliquen. Yo les recomiendo la segunda, que los motiven a que apliquen. No los obliguen. ¿Cómo es que vemos el tema de motivarlos a que apliquen a algo? Pues vean mucho el interés que ellos tienen, su why, por qué entraron al comité. Y en base a eso, ustedes propónganles roles que sienten que se alinean. Por ejemplo, si tenemos un contexto, ustedes cuando están en el colegio, ¿qué es lo que se hace mucho? Se hace un test vocacional para ver y los orientan qué carreras son para ustedes, y ustedes como que ven y dicen, ay, sí, yo quiero estudiar medicina, ingeniería, no sé, psicología, profesora, etc. Pero porque reciben una orientación como tal. Entonces, MXP también tiene que brindar eso. Hagamos one-to-ones con la membresía, o mediante un foro veamos cuáles son sus intereses y descubramos qué vocación tienen ellos. Hay personas que les va muy bien como OCIs, hay personas que les va bien como VPs, hay personas que les va bien como LCPs, etc. Y acá un tip, sí, no tratemos de que la membresía siga un flujo normal. O sea, no tratemos de que todos sean miembros del VP, LCP, sino tratemos de en cada uno de ellos desarrollar un camino diferente, porque cada miembro va a tener su propio camino. Hay algunos que sí van a seguir esa línea, mientras que otros siendo OCs van a llegar a ser los mejores OCs, y otros siendo ESTs van a llegar a ser los mejores ESTs. Entonces va a depender acá mucho de cómo ustedes le hacen el coach a la membresía como tal. Esto no es un trabajo solo de MXP, sino también es un trabajo que ustedes tienen que trabajar o tenerlo en conjunto con sus IBIs. ¿Por qué? Porque nada sirve que MXP esté tratando de generar un pilot, tratando de generar una carrera IESEC si no está alineado al resto de los VPs. Por ende, MXP tiene que alinear esto con los VPs en sus sinergias, en sus one-to-ones, para que ellos sean sus primeros apoyos o conectores cuando ustedes estén tratando de mover el pipeline como tal. Entonces, todo checa hasta ahí. ¿Sí? Dale. Entonces, seguimos. Bueno, antes de pasar al rewards, voy a hacer una pregunta hacia el aire. ¿Quién me dice cuáles eran las 3 esferas que hemos visto ahorita de la cultura? Ya, identidad era la primera. Check. Segunda, ¿cuál era la segunda? Hiro no se la sabía y por eso se salió. No, trabajo. Growth, que es crecimiento, que claro, era todo el tema de trabajo, operativo, excelente. Y la tercera era... María la sabe, yo sé que María la sabe, está queriendo hablar, mira. Ya, la tercera es healthy, ¿vale? Entonces, son 3. La primera es identity, que es mucho cómo hacen el tema de su identidad, su construcción de equipo, el comienzo. Una vez que construyen la identidad, ¿qué hacen? Pues velan por su crecimiento de la membresía, cómo es que ellos van a ir logrando sus metas operativas, sus metas de crecimiento personal, sus metas dentro de IESEC. Y por último, todo eso tiene que desarrollarlo en un lugar seguro. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 esferas como tal. Por último, tenemos el reward, que en realidad es parte de la esfera de Healthy, pero le hice un apartadito aquí al final. ¿Por qué? Porque este es un tema muy importante y que a veces dejamos de lado. ¿Qué es lo que sucede mucho? Es que decimos, el reward es premiar. Ya, ok, voy a premiar al miembro que fue, no sé, más activo. Y listo, y lo premiamos y decimos, ya está, ya cumplí con mis rewards. Y en realidad el reward va mucho más allá de eso. ¿Vale? Para que un reward sea así el mejor reward, tiene que conectar la cultura y las necesidades del comité. Es decir, ustedes tienen que saber qué necesita el comité para hacer un rewards, por ejemplo. Si el comité operativamente está bien,
pero necesitan mucho el tema de participación, entonces pueden hacer un reward de quién es la persona más participativa, les ponen timelines y les van regalando puntos conforme participan. ¿Por qué? Porque es lo que su comité necesita. Si su comité sí es muy participativo, sí tiene mucho pipeline, sí tiene mucho tal cosa, pero no tiene productividad, operativamente está bajo, pues pueden hacer un reward operativo como tal, para premiar cuando cumpla la membresía sus metas operativas. Entonces, va muy alineado al tema de lo que su comité necesita. Pero no solo es ver lo que el comité necesita, sino también es que ustedes conozcan a su membresía. ¿Qué pasa si ustedes los premian a través de un mensaje y palabras bonitas, pero a la membresía eso no le motiva? Entonces va a depender mucho de qué es lo que a su membresía le motiva, qué lenguaje de amor tiene, cómo es su personalidad. Y ustedes en base a eso van a saber cómo es que deben reconocer a su membresía como tal. Así que acá voy a lanzar otra pregunta al aire. Ustedes, conociendo el perfil de su membresía, ¿cómo sienten que les gusta ser reconocidos? Aquí sí necesito apoyo de las chicas. ¿Ya? A ver, yo sé que María quiere decir algo. Bueno, en mi caso yo siempre considero que es muy bonito cuando uno recibe pues palabras bonitas de otra persona, siempre como desde ese espacio, no solo como el respeto, sino como el hecho de sentir que lo que uno está haciendo sí está siendo útil, ¿verdad? Está generando como un impacto. Y bueno, que se lo reconozcan, creo que eso es, ¿verdad? Uno lo hace sentir mucho mejor, quizás como hemos manejado mucho la virtualidad, pues lo más cercano para hacer ese reconocimiento son las palabras, pero si es lo que se debe hacer en esos casos de virtualidad, pues nunca perder como la oportunidad de hacerlo, digamos, en el momento, pues, que se dé la ocasión de felicitar a alguien por X o Y razón, pues hacerlo, porque es una motivación súper bonita. Y también, si hay algún feedback constructivo, de igual manera. Ajá. Dale. Entonces, ustedes como verán, cada uno tiene una forma distinta de querer ser reconocido. También depende mucho del contexto, si es presencial, si es virtual, como dicen. Así que hay como recomendación, pueden poner un estándar, o sea, de, por ejemplo, este reward siempre se premia, si es presencial, no sé, con su diploma, o si es virtual, con su diploma virtual, y dándole un mensaje de reconocimiento. Pero adicional, pueden premiar a la persona en base a algo que le guste. Por ejemplo, lo que hacemos mucho es ver nosotros el lenguaje de amor que tiene cada uno de ellos. Si a la persona le gusta tiempo de calidad, la terminamos premiando con un tiempo de calidad como tal. Si a la persona le gusta un detalle, pues en realidad le terminamos haciendo un detalle al primer lugar del rewards, por ejemplo. Entonces, alineamos mucho los reconocimientos a lo que la membresía le gusta. Y acaba mucho el tema también de que conozcan las personalidades de su membresía y que sepan interpretar las personalidades. Y no solo ustedes, sino también los líderes. Luego, por último, bueno, no por último, pero bueno, también es muy importante ser específicos en el rewards como tal. Ruthven, levántase la mano, dime. Sí, es que le quería sugerir a las chicas, aprovechando que todo el equipo de MEX de LELSI está acá, que en algún momento les test a los chicos. Nosotros para aplicar a STI hicimos justo un test de lenguaje del amor, hicimos justo el test de personalidad que te sale un muñequito y creo que todos entonces yo creo que quizás la membresía no ha tenido oportunidad de practicar con esas herramientas, pero son muy útiles y así podemos de forma más práctica conocer a cada uno. Y ahí mi consulta va, ¿saben interpretar los resultados del test de las 16 personalidades? Más o menos, porque parte el perfil te va diciendo como fortalezas, debilidades, pero, por ejemplo, sí me gustaría ver cómo lo ven ustedes allá ya en la práctica. Supongamos, te puedes dar toda la teoría, pero ya en la práctica sí no sabría decirte como, ok, llevándolo aquí a ese, cómo interpreto yo a un arquitecto, por ejemplo. Entonces, sí está como el INT, que más hacia la introversión, más hacia esto, pero no falta experticia todavía. Ya, dale.
Algo que les aconsejo mucho, por ejemplo, acá, toda membresía que ingresa, y que somos 78, al ingresar les hacemos hacer 3 test. 1 de personalidad, 2 de enneagrama y 3 de lenguaje de amor. Ya, en el tema de personalidad, tal cual, si bien el resultado te indica cómo está la persona, etc., hay algo que muchas veces descuidamos, que son las letritas del inicio. En mi caso, por ejemplo, mi personalidad es ser protagonista, pero hay 4 letritas al inicio, ¿verdad? Cuando ustedes reciben los resultados. Y muchas veces nos olvidamos de las letritas y solo decimos, ay, soy protagonista. Pero las letritas del inicio importan mucho. Y ahorita les voy a explicar. Wait. Justo lo tenía acá porque le estaba explicando a mi Ivy también porque me habían hecho esa consulta. Entonces, a ver. Cuando ustedes reciben el test de personalidad como tal, reciben 4 letras al inicio. La primera letra siempre va a ser una E o una I. ¿Qué creen que indica eso? Introvertido, extrovertido. Y extrovertido, exacto. Entonces, cuando ustedes vean su resultado de personalidad, lo primero que es una E o una I. Si es E, es que es extrovertido. Si es I, es que es introvertido. ¿Ya? Ahí ya tienen un primer indicio de cómo es su personalidad, si es extrovertida o introvertida. ¿Para qué? Para saber cómo acercarse a esa persona. Acuérdense que los extrovertidos son más de ¡ah! Mientras que los introvertidos, si yo me acerco a un introvertido a decirle ¡ay, cómo estás! No sé qué cosa, el introvertido se me va a asustar. Entonces, la primera letra indica mucho en cómo va a ser nuestro primer contacto con ellos. La segunda letra siempre es una S o una N. ¿Qué significa esto? El enfoque que tienen ellos. Si es una S, es que su enfoque es mucho de sentimiento. Si es una N, es que su enfoque es mucho intuitivo. ¿Cuál es la diferencia? Intuitivo es que, por ejemplo, yo intuyo que mañana va a ser frío, entonces ya me alisto y me pongo una chompa. Pero sentimiento es, ay, voy a esperar mañana qué siento y ya depende de eso me pongo una chompa, por ejemplo. Entonces, la segunda letra es mucho de saber cuál es el enfoque de ellos. Si se enfocan en el sentimiento, que es la S, o se enfocan en la intuición que tienen, que es la N. La tercera letra es P o F. Y eso influye mucho en qué toman sus decisiones. Si es una T, es que toman sus decisiones con el pensamiento, lo razonan y antes de tomar una decisión. Si es una F, es que toman decisiones por el sentir, más no por el pensar. El F mayormente son las personas que toman decisiones muy impulsivas. Y la T son las personas que sobrepiensan más que todas las decisiones que van a tomar. Entonces ahí uno lleva evaluando al miembro cómo va a ser en su toma de decisiones. Que mayormente en las CRB siempre te hacen preguntas de cómo tomas decisiones, dime un caso en el que tomas decisiones, etc. Pero en tu test de personalidad ya puedes ir viendo cómo es que esa persona toma decisiones. La cuarta letra es una J o una P. Y eso influye mucho en cómo la persona lidia con el exterior. Si es una J, es que la persona suele mucho juzgar el exterior como tal, lo analiza demasiado. Y si es una P, es que solamente se basa en lo que percibe a primera vista. Por ejemplo, sucede mucho en el tema de cuando tú conoces a una persona por primera vez. Las personas que tienen la P, pues en la primera impresión se quedan con eso. Mientras que las personas que tienen la J todavía suelen conocer más a la persona. Entonces, eso también es muy importante cuando se contactan con los miembros. ¿Por qué? Porque si ustedes a las personas que tienen en su cuarta letra una P no les dan una primera impresión, esa persona normalmente les echa crucecita para toda la vida. Pero si ustedes le dan una buena impresión, todo check. Sin embargo, las personas que en su cuarta letra tienen una J, pues esa persona todavía se va a dedicar a conocerlos, a ver cómo son, etc. Ahora, hay a veces, algunos, depende del momento en el que ustedes están, unas personalidades que tienen una quinta letra. ¿Qué es eso? No se vayan a asustar. La quinta letra es una A o una T. Una A es que en ese momento su emoción está siendo asertiva. Y si es una T, es que en ese momento su emoción está turbulenta. ¿Cuál es la diferencia? La T mayormente turbulenta son gente que en ese momento está pasando crisis emocionales. Entonces, ustedes vean mucho si los test de personalidad tienen una quinta letra y si es una T de turbulencia, traten de acercarse a la membresía tal vez con otro mood, con otro feeling como tal, porque la membresía puede estar pasando por momentos difíciles y que tal vez no los puede contar, pero en su test ha salido.
¿vale? Entonces implica mucho su estabilidad emocional. La gente que tiene una T mayormente es cuando estamos en desestabilidad emocional. A mí me ha pasado muchas veces, mi T salía una T al final y sí, era porque en el momento yo estaba emocionalmente mal. Mientras que otra vez salía A, porque en ese momento emocionalmente me sentía más fuerte. Entonces, esas 5 letras que están al inicio del nombre de la personalidad como tal influyen mucho para saber cómo es que va a ser el trato que nosotros tenemos a la membresía, ¿vale? Y luego, la personalidad como tal, que en mi caso, por ejemplo, es protagonista, ya es para ver más o menos cómo es que vamos a orientar a la persona o el match que vamos a hacer con ellos, ¿vale? Entonces, tienen que tratar de analizarlo de esa forma y es muy importante que le eduquen al resto de los líderes, a la IBI, en eso. Porque nada sirve que solo lo sepan ustedes y el resto de la IBI, por ejemplo, no lo sabe y no lo maneja con sus equipos como tal. Eso es con tema de personalidades. Con tema de enneagrama, por ejemplo, ahí no sé si alguien sabe qué es enneagrama como tal. Ese sí lo hice hace mucho tiempo y ya no recuerdo. Ya. Creo que está lo de si eres investigador, si eres tal rol, no. Fuera más el disc. Ya. Enneagrama, hay 9 tipos de enneagrama. Uno puede ser orden, otro puede ser emocional, etc. Pero ¿qué es lo que hace el enneagrama como tal? Representa cuál es tu característica más fuerte. Pero ¿qué es lo curioso del enneagrama? Es que esa característica tuya más fuerte, a la par, es tu talón de Aquiles. Por ejemplo, en mi caso, mi enneagrama es que soy muy emocional. ¿Cuál es lo ventajoso? Que soy una chica muy empática, que comprendo al resto, que me gusta escuchar, que soy muy feeling, etc. Pero ¿cuál es mi talón de Aquiles? Que me puedo poner a llorar a la primera que me dicen algo, que puedo tal vez caer en crisis emocional, etc. Por ejemplo, las personas que en el enneagrama son enneagrama número 1, que son orden. ¿Cuál es lo bueno? Es que estas personas son muy organizadas, son muy responsables, etc. ¿Cuál es su talón de Aquiles? Que por tener un exceso de orden pueden caer en el tic de ser perfeccionistas, muy detallistas y muchas veces no entregan ciertas cosas. Entonces, el enneagrama es muy importante que lo midan tal vez de esa forma también para que lo tengan en cuenta y lo consideren. Y luego, bueno, está el lenguaje de amor que me comentaba Roosevelt, que sí lo han estado haciendo, pero acá tengan en cuenta 2 cosas. Uno es el lenguaje de amor que les gusta dar y otro es el lenguaje de amor que les gusta recibir. En algunos casos es el mismo, pero en otros casos es diferente. Por ejemplo, a mí me gusta recibir contacto físico, es decir, que vengan, me abracen, etcétera, me apapachen, pero no me gusta darlo. Entonces es algo diferente. Sin embargo, a mí me gusta decir palabras bonitas, pero no me gusta que me digan palabras bonitas porque siento que me florean. Entonces es diferente uno lo que te gusta dar a lo que te gusta recibir como tal. Rudelita que se ríe, pero así es. Entonces, tengan en cuenta mucho eso con su membresía y también con los líderes, porque muchas veces el líder tampoco se siente reconocido por su membresía. Y no es que tal vez no los están reconociendo, solamente que la forma de reconocer la membresía tal vez es diferente a la que el líder espera, etc. Entonces tratemos mucho de alinear esto, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna consulta o pasamos a los puntitos de abajo? Ruth, digo. Yo tengo un comentario, es que estaba viendo mis resultados justo del test de lenguaje del amor y en el círculo hay una sección para dinero, la mía está bajísima, entonces significa que no me gusta dar dinero, pero ojo, porque sí me gusta, sí le gusta recibir dinero, me encanta. Ya le escucharon, entonces a ella le gusta, ya, no le gusta dar dinero, pero sí recibir dinero, perfecto. Entonces, ya ese es un claro ejemplo de que es diferente lo que te gusta dar y recibir. Listo. Ahora, sean ustedes muy específicos con sus rewards. Si van a calificar algo, tengan lineamientos de las cosas que están calificando y comuniquen sobre la membresía. Muchas veces pasa que reconocemos a alguien y el resto de la membresía no sabe por qué le estamos reconociendo. O la misma persona ni siquiera sabe por qué está siendo reconocida. Entonces, sean muy específicos y bajen lineamientos acerca de eso. Varían mucho también sus formatos de reconocimientos, ya que el reconocimiento tiene que ser constante y no solo en picos, que es el punto de abajo, pero varían mucho sus formatos para que no sea algo aburrido, no sea algo rutinario. Algo que pueden trabajar mucho, como lo mencionábamos en la parte de ICON, es con el tema de trends. Saquen rewards de acuerdo a un trend que está. Por ejemplo, no sé, si se traen una película, pues saquen un reward relacionado a eso. Si hay un concierto súper importante al que todos allá quieren asistir, pues saquen un reward relacionado a ese concierto. Si el otro mes está de fama los Oscar, pues saquen el reward de los Oscar, no sé.
Entonces, traten de hacer formatos diferentes para mantener a la membresía activos también como eso. Algo que solemos usar mucho en las organizaciones es el tema de micro reconocimientos. Si bien hay un rewards general, es importante que los líderes den micro reconocimientos en sus equipos por cosas buenas que hacen, los feliciten por pequeñas acciones en su día a día que van marcando la diferencia. Entonces también es mucho de tener una cultura de dar estos micro reconocimientos. Involucremos a todos. O sea, que el rewards no vaya solamente entre el equipo más participativo y el resto ni siquiera se entera que hay rewards, sino tratemos de involucrar a todos, tanto a la IBI, hagamos también un reward de IBI, a los TLs, un reward de TLs, a la membresía, a los nuevos, a los oldies, etc. Y el último, háganlo memorable. Realmente hagan que la persona o el área que esté ganando rewards como tal, porque pueden hacer por área o por miembros, sientan que ese momento es único y especial para ellos. Por ende, es que les digo a ustedes mucho que en el punto 2, que conozcan mucho la membresía para que hagan que ese momento para esa persona sea memorable como tal. Y ya para cerrar el espacio, algo que ustedes van a hacer como MXP de aquí en adelante es que considerando todas las esferas que hemos justamente presentado ahorita y la realidad de su comité, ustedes se van a ir planteando proyectos de cultura, que es algo que su MC les va a estar pidiendo mucho. ¿Qué proyectos de cultura van a hacer? ¿Qué tal van a estar teniendo? Así que en base a eso les iba a decir algo. Traten de que el proyecto de cultura aporte mucho a operaciones. No tratemos de dar la imagen de que MXP solo está haciendo de que la empresa esté feliz y ajá, sino que también tratemos de apoyar a operaciones como tal. Como les decía, hay proyectos que ustedes pueden hacer que ayuden a las OIEX, a las ICX, que apoyen a ISC Member. Entonces tratemos de que ustedes puedan de una u otra forma apoyar a esto. Y algo que quiero que recuerden es que cuando un comité, la cultura es fuerte, las operaciones que van a haber en ese comité se van a volver sostenibles. Entonces, todo el trabajo y el esfuerzo que ustedes van a hacer en la cultura no es en vano, no va a quedar al aire, sino que va a hacer que sus operaciones como tal también se vuelvan sostenibles. Y algo que sucede mucho en las MXP es que cuando tenemos proyectos tratamos de hacer millones de proyectos. Yo me acuerdo cuando recién entré en MXP quería hacer como 25 proyectos, creo. Y según yo me iba a alcanzar la vida para hacer los 25 proyectos, porque según yo, mi plan y de verdad así eran, puse de todo. Yo puse 25,000 proyectos. Entonces, en base a eso es que les digo esto. La cultura en realidad no se va a medir por cuántos proyectos lanzamos. Así lancemos 25, 30, 40 o lancemos 3 nada más. En realidad se va a medir por cuánto realmente están transformando la experiencia de nuestros miembros. Así que acá prioricen mucho los proyectos como tal que su comité en sí necesita y no tanto los proyectos que más a ustedes les emocionan, porque son cosas diferentes. A mí me puede emocionar hacer un proyecto de, no sé, ok, todos vamos a darle regalos a los niños que necesitan, un proyecto social, etc. Y así motivo la membresía, pero si mi membresía no es lo que necesita, por más de que a mí me motive eso, el proyecto no va a tener el efecto como tal. Entonces no tratemos de hacer millones de proyectos como tal, sino que prioricemos calidad y no cantidad. Y lo que decía, podemos soñar con miles de proyectos, pero la cultura se construye cuando priorizamos lo que nuestro comité necesita y lo ejecutamos con excelencia. Y ya para cerrar, quería dejarles esta frase. La cultura no se impone, sino que se construye juntos. ¿A qué me refiero esto? De nada sirve que ustedes le bajen todos los puntos de cultura a su membresía si es que ustedes no son los primeros en construirla. Si ustedes quieren tener una cultura de miembros más participativos, entonces ustedes tienen que ser los primeros que participan. Si ustedes quieren una cultura de membresía que esté asistiendo presencialmente, que esté prendiendo su cámara en los espacios virtuales, que sea mucho de tener piling aplicando, ustedes tienen que ser los primeros que hacen eso. Entonces, MXP siempre tiene que dar el ejemplo. MXP siempre tiene que ser el número 1 en piling, el número 1 en todo. ¿Para qué? Para que el resto de miembros los vean y se motiven a hacer las cosas. Así que por eso me quedo con esa frase que para mí es muy importante, que es la cultura no se impone, sino que se construye juntos como tal.